Habrás escuchado acerca del cambio climático, que el cambio climático esto, que el cambio climático aquello, que el cambio climático va a destruir el planeta, que el cambio climático está matando a los osos polares, que el calentamiento global está subiendo los niveles del mar, que el cambio climático es culpa de los gobiernos, que el cambio climático es culpa de las petroleras, que el cambio climático va a destruir y no va a ser posible la vida en la Tierra. Pues tú estarás muy preocupado acerca de esto. Pero ¿tú sabes realmente qué es el cambio climático? El cambio climático se define como el cambio del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Entonces, los patrones del clima están cambiando por nuestras actividades que generan la contaminación y destrucción del medio ambiente, principalmente las emisiones de gases efecto invernadero. En la atmósfera ocurre la diatermancia. La diatermancia es la propiedad de dejar pasar el calor sin absorberlo. Los rayos solares que vienen desde el espacio hacia la Tierra, la atmósfera no absorbe su temperatura. Si no fuese así, tendríamos temperaturas muy altas. Gracias a la diatermancia no es así. Pero una vez que los rayos solares se reflectan de las superficies líquidas y sólidas de nuestro planeta, los retiene por su efecto invernadero natural. El peso de la atmósfera lo comprime. Si no lo hiciera, tendríamos temperaturas muy frías en el planeta, a unos menos 27 grados centígrados, y la vida sería incompatible tal y como la conocemos ahora. Entonces, la diatermancia y este efecto invernadero natural nos beneficia, nos genera climas en los que la vida puede sostenerse. Pero resulta que lo echamos a perder, lo dañamos. Nuestras grandes emisiones lo hicieron, especialmente de CO2. Alteró y aún están alterando el efecto invernadero natural. Las grandes masas de este aire contaminado es retenido también, incrementando las temperaturas del planeta, generando el calentamiento global, lo que ocasiona que cambie drásticamente el clima y el planeta. Nos afecta a todos, no solo a los osos polares. Los que consideraban que no es su problema o responsabilidad, sí les compete, vivan cerca o no de los glaciares. Se evaporan grandes cantidades de masa de agua, produciéndose inundaciones, grandes nevadas. La diferencia de temperaturas de los vientos generan la producción de vientos más fuertes y la formación de tornados y ciclones tropicales, los cuales se pronostican para el 2050 un 300% más recurrentes y potentes. El derretimiento de cascos polares por un lado y su aumento en otro. La elevación de los niveles del mar que año a año disminuye la superficie terrestre disponible. La vida marina será imposible de sostenerse por las altas temperaturas y acidificación de los océanos por el exceso de CO2 y contaminación. Más de 60 millones de personas morirán al año por el aire contaminado, aunque ya mueren unos 8 millones de personas al año por esta causa. Aumentará la desertificación de los suelos, es decir, se volverán improductivos y las fuentes hídricas. Es decir,
Será escasa la comida y el agua, casi inaccesibles. En fin, es un futuro catastrófico, pero ya estamos sufriendo en el presente gran parte de sus consecuencias. Podemos sentarnos a esperar a que otros lo resuelvan, dedicarnos a solo protestar contra gobiernos o contra las petroleras. Pero la verdad es que la forma de solucionarlo es que todos asumamos responsabilidad. Un problema que se puede resolver con planificación estratégica y coordinación para lograrlo. Es por ello que evalué el problema y escribí en el libro 531 Bellezas del Mundo, segunda y tercera edición, para lograrlo. Y basándome en este libro, escribí a detalle el Plan 1 El Clima, libro que educa los primeros pasos para resolver el cambio climático y sobre el cual se basa este curso. Ahora vamos con la práctica. Con ella, tú comenzarás a ser parte de la solución. Asumirás responsabilidad. Pero antes de eso, vamos a aclarar la palabra responsabilidad. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, hace referencia al compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita. Ok, ahora vamos con la práctica, porque con esta práctica tú asumirás responsabilidad. Vas a dar el primer paso, que es la asunción de responsabilidad.